Hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir con vosotros el reto Picasso Sorolla. Es un reto totalmente diferente a lo que hemos hecho otras veces. Siempre he tendido a explicar al artista directamente, a hablar de él, de su vida, su trayectoria, las obras. Pero hoy el reto es otro, y es que podamos abrir nuestra vulnerabilidad para ganar todos. Cantidad de veces me encuentro con muchas personas que sienten un profundo temor, una profunda inseguridad a la hora de estar en un museo o acercarse al arte. Mi intención es romper estas barreras y conocer al artista como una persona que ha producido unos cambios en la sociedad tremendamente importantes y transformadores. Nuestra vida es una serie de acontecimientos que vamos afrontando y en ese afrontamiento de las dificultades es donde podemos expresar nuestros mayores talentos. Y de eso quiero hablar, del talento empresarial del artista, de que veamos cómo artistas como Sorolla y Picasso fueron dos grandes genios, genios que van a tener una inspiración profunda, que a través de esa inspiración van a crear una innovación, con ello van a transformar un momento y una sociedad, van a transformar la historia del arte y con ella van a trascender. Por eso quiero hablaros de estos dos grandes genios que vivieron una misma época, fueron el gran genio de la luz, en el caso de Sorolla, y Picasso, el genio que transformó profundamente lo que va a ser en la época de las vanguardias. Estamos hablando de esos primeros años del siglo XX, primeros años que vamos a llegar hasta los años 30, hasta esa década. Picasso va a ser quien haga un tutu revolutum con este movimiento que va a crear que todos conocemos como el cubismo. Hay una de las grandes obras, que es Las señoritas de Aviñón, que va a romper los esquemas en su época. Estamos hablando del año 1907. Pero Sorolla, justo un año antes, en 1906, va a crear gran sensación. Va a ser el artista español más reconocido en toda Europa. Quizá lo de Las señoritas de Aviñón lo conozcáis y, sin embargo, lo de Sorolla se ha quedado más como un pintor español, como un pintor provinciano. Las altas cotas a las que llegó Sorolla fueron realmente increíbles. Este año es un año extraordinario para que podamos conocer cómo fue esa trayectoria de estos dos grandes genios. He comenzado a escribir un blog y cada semana, cada jueves, voy a publicar una historia de su vida, de estos retos que afrontaron, para que veamos cómo van a desarrollarse como personas y cómo van a desarrollar su talento artístico. Ellos van a llevar estas cuatro esferas a través de las que cualquier gran genio, sea artista o sea inventor, podemos hablar de Henry Ford, de Einstein, o podemos hablar de Steve Jobs, quizá uno de los más recientes, pero es verdad que todos acudieron a un lado creativo de nuestra mente, de nuestro ser. Y si hay algo que nos diferencia a todos, es precisamente nuestra capacidad de imaginar. Nadie ha creado algo nuevo sin haberlo proyectado, visto en su mente, sin haber llegado a explorar cómo podían llevarlo a la realidad. Esa inspiración, esa innovación, esa transformación y esa trascendencia del ser humano la podemos llevar nosotros todos a nuestra vida cada día. Creo profundamente en el beneficio de la cultura. Pienso que una sociedad rica es una sociedad culta y creo que la formación va a estar presente a lo largo de todos los años de nuestra vida. Soy partidaria de que el mundo de la empresa abogue por la formación y que haga un continuo renovar a esa persona que están trabajando dentro de la empresa. Pienso que la empresa es la persona y que los negocios están hechos por personas. Si no van dirigidos al ser humano, no creo que sea un buen negocio. Y no hay nada mejor que cultivar nuestra humanidad, nuestra espiritualidad, nuestro ser. Así como decía Cicerón que la tierra necesita ser cultivada, nuestro espíritu también. El arte es una de las vías. Por sí solo, el arte es una forma que tenemos de vincularnos a ese mundo de lo menos intangible, de nuestras sensaciones y de nuestras emociones. Y hablar de ellos es poder abrirnos nuevos caminos y ver el valor que ha tenido, ¿no?, esa parte de innovación.
Explorar la belleza ayudaba a los dioses y a la humanidad a olvidar sus problemas. Por lo tanto, cada vez que vamos a unos museos, vamos a esos espacios donde existe esa inspiración de las musas. Les inspiraban para alcanzar esas cotas supremas, esas altas esferas, ¿no? Y ese momento divino de la creación. En estos días os he hablado de la creatividad, una palabra que nos da muchísimo pudor, pero que en otra época hablaban de invención. Luego hablaremos más adelante de qué suponía la invención en el hombre del Renacimiento. Pero ahora vamos a entrar a contextualizar, vamos a hacer un cronograma y vamos a ver en qué tiempos coincidieron Sorolla y Picasso. Fijaos, Sorolla, algo mayor que Picasso, nace precisamente antes de esa Belle Époque, de esa bella época, que fue una época de avances, de revolución industrial, de novedades por doquier. París ebullía de actividad. A Sorolla le espantaba, dice que era una olla de grillos, que había demasiado entretenimiento, pero sin embargo Picasso, cuando llega en 1900 a la ciudad, queda absolutamente cautivado. Él va a visitar la Exposición Universal de París, que aquí tenéis la entrada, y en esa Exposición Universal, en 1900, Sorolla ya está triunfando. Sin embargo, Picasso llega por primera vez y queda realmente deslumbrado por la ciudad de la luz. 6 años después, Sorolla, al exponer en las galerías de Georges Petit, consigue el mayor éxito de su vida. Consigue triunfar con casi 400 pinturas que expone en una de las galerías más famosas y se convierte en el pintor más internacional. No sin antes tener una larguísima trayectoria y haber estado concursando en todas las exposiciones que se celebraban por Europa. Él viajaba, llevaba los cuadros, volvía cuando terminaba, los retiraba y Picasso, justo al año siguiente, va a rompernos los esquemas. Es cuando pinta Las señoritas de Aviñón, una obra que tuvo que tener cubierta en el estudio porque cada vez que alguien accedía se escandalizaba por ver a estas mujeres monstruosas. Pero sin embargo va a cambiar la mirada del siglo XX y va a cambiar la historia del arte. Hoy en día los contemplamos con normalidad, con naturalidad, pero Picasso se atrevió a hacer algo que no hizo absolutamente nadie en ese momento. La vida puede entenderse, solo puede entenderse al revés, pero hay que vivirla hacia adelante. Y cuando contemplamos hacia atrás todo parece muy fácil, pero en el momento en el que estamos para contemplar hacia adelante, ahí es cuando nos preguntamos cómo podemos resolver un problema o afrontar una situación de dificultad. Ahí está nuestra capacidad creativa para buscar la inspiración, para innovar y para dar ese paso grandilocuente. Y si nada se ha logrado sin la inspiración, estos dos grandes artistas, tanto Sorolla como Picasso, tuvieron dentro de su formación algo que les deslumbró: visitar el Museo del Prado. Esto no era una novedad, ya en Francia, París, estaba visitando el Museo del Louvre y era ahí donde los artistas iban a copiar. Dentro de una academia tienes ejercicios de escultura, de naturaleza muerta, dibujas copias del natural, pero de copiar de una escultura o de un modelo dado en una academia donde todos están repitiendo el mismo ejemplo, a ir a un museo donde están las musas, donde podemos encontrar esos grandes genios y copiar de la pintura que han quedado, de las grandes obras maestras, es algo que al propio artista le retaba. Es algo en lo que muchos artistas nos han dejado su sensación de estar ante una obra maestra, como ellos se sentían casi pequeños, ¿no?, ante la grandeza de la obra, porque según iba contemplando la obra, veían la dificultad de lograr una copia verosímil a la original. Esto es un ejercicio importantísimo. La copia muchas veces está menospreciada y, sin embargo, sin copiar no somos capaces de avanzar, no somos capaces de, digamos, de ver la dificultad que entraña y de ver sobre todo el reto que supuso para ese gran maestro. Como no, os he traído obra maestra universal. Las Meninas supera dentro del género del retrato lo más alto que podríamos aspirar o imaginar, sobre todo en el siglo XVII. Tenemos que pensar que el retrato es un género de lo reconocible y que durante esa época, durante el XVII y por supuesto a posteriori, va a ser uno de los temas predilectos de cualquier pintor, sean retratos de santos, sean retratos laicos,
En el caso de Velázquez tenía una función específica: representar quién conformaba la corte española. Cuando él pinta las Meninas, se supone que es un retrato de familia y, sin embargo, lo que vemos es la captación de una escena cotidiana. Esa escena cotidiana que los artistas del siglo XIX, sobre todo los impresionistas, se afanan en capturar y llevar a su obra. Y Picasso aquí nos pone ante un dilema: el dilema de que contemplemos con absolutamente naturalidad cómo llega la infanta Margarita a esa estancia e irrumpe el momento en el que está pintando el pintor a sus padres. Sin embargo, el que nos mira es él. El que nos hace entrar dentro del cuadro es el propio Velázquez, pero no para que veamos el cuadro, sino que para pensemos con él la complejidad que entraña la pintura. Porque en ese momento nosotros nos planteamos si Velázquez realmente está mirando a los reyes o está mirando a la infanta, cuando parece poco probable porque el lienzo está frente a él. Es el primer selfie de la historia. Y esto es algo sorprendente para un artista del siglo XVII que quiera captar las dos imágenes a la vez. Con el móvil es fácil, pero con el pincel es harto difícil. Picasso tuvo unas palabras cuando contempló esta obra y, refiriéndose a las Meninas, dijo: «Vaya cuadro, qué realidad. Velázquez es el verdadero pintor de la realidad. Está admirablemente, perfectamente logrado». Para Picasso va a ser una referencia a Velázquez a lo largo de toda su vida, pero para Sorolla también. Y va a ser referencia porque, además de que se afanaron en copiar a Velázquez, aquí veis un fragmento de Las hilanderas. Fijaos qué irreverente ante un tema mitológico que el propio Velázquez las llame las hilanderas. Algo que también va a hacer el propio Sorolla y más Picasso. Y aquí a la derecha veis este retrato de Felipe IV que ejecuta el propio Picasso. Picasso también fue copista del Museo del Prado, años después director honorífico, pero contempló y retó a ver si era capaz de hacer esos retratos que hizo el propio Velázquez. Pues bien, siendo uno de los géneros más importantes que va a crear ese cash flow, esas ganancias constantes a Sorolla, Sorolla tuvo muy presente el ejemplo de su maestro de Velázquez. Aureliano de Beruete, amigo de Sorolla, realizó este retrato precisamente fijándose en la astucia de Velázquez. Velázquez tiene el don de retratar con una naturalidad muy elegante a cualquier personaje. Ese personaje, la propia figura, crea el espacio donde está. Y además, Velázquez les aporta, se profundiza de una forma excepcional en la psicología del personaje. Velázquez ensayó muchísimo el género del retrato, y no con la familia real, no. Ensaya con los bufones, con temas mitológicos como Marte, porque es ahí donde él se permite una libertad expresiva. Me gustaría que vierais la exposición que hay ahora mismo en el Museo del Prado sobre los retratos de Sorolla. Aquí tenéis el de Manuel Bartolomé Cosillo, un retrato excepcional, y comparándolo con el de Aureliano podéis ver cómo el propio Sorolla ha creado ya una evolución importante, interesante, porque él decía que allá donde está la luz está la verdad, y si en un principio la trata al modo velazqueño, luego la va a saber llevar a su propio estilo. Pero lo que no conocemos de Sorolla son sus orígenes, y es la exposición que hay ahora en el Museo Sorolla hasta el 19 de abril y que os invito a que la veamos. Vamos a celebrar el cumpleaños Sorolla el 24 de febrero. Él nació un 27 de febrero, como podéis leer en el primer post del blog, esa luz que les vio nacer. Y vamos a hacer una visita en la que vamos a recorrer la historia de Sorolla, porque dentro de su casa, estudio, podemos contemplar y conocer en profundidad a este magnífico artista. Pues bien, comentábamos sobre la importancia de la invenzione, como decían durante el Renacimiento este gran artista Miguel Ángel, el cual tenía un pudor extraordinario para hablar de creación. No solamente era él, era ya una tradición desde la Edad Media. No se atrevían a decir que un artista, un pintor, un artesano, podía ser capaz de crear, porque eso es algo divino
y específico de Dios. Pero el artista sí tenía ese intelecto, esa sensibilidad y ese conocimiento para hacer una adaptación de las formas para adecuarlas. Adecuar esas formas a una escultura o a una pintura quiere decir que conocía a la perfección la interpretación de la figura. La figura no es un ser o una forma estática. La figura está impregnada de una narración literaria, mitológica, histórica, por lo cual el artista tiene que saber adaptar esas formas y llevarla mediante su invención. Bueno, este pudor, esta palabra de invenzione, solamente os lo comento para que veáis el pudor que tenemos a llamarnos o sentirnos creativos, cuando en realidad es la única cualidad que nos diferencia lo de los animales del ser humano, la imaginación. La imaginación, aquello que nosotros ideamos y vemos en nuestra cabeza, y la creatividad es la forma de llevarlo. Tenemos inteligencias múltiples que están interconectadas. No es solamente las letras o las ciencias, porque si no el artista no podría darse, o el músico, o el actor, el literato, el poeta. Es decir, esa inteligencia múltiple que es gracias al incentivo de nuestra imaginación y creatividad y que va conformando con esta parte, el lado izquierdo, que nos va a ayudar en la estructura, es fundamental también a la hora del artista, a llevar a cabo, ¿no?, en esta invención. He puesto esta foto en una restauración que tuvo el David de Miguel Ángel, una escultura de más de 4 metros, porque le colocaron un pedestal antivibraciones, es decir, un pedestal antiterremotos. Bueno, no sabemos si va a funcionar mucho, pero sí es importante, ¿no?, mantener una obra de arte universal como es el David de Miguel Ángel. Como sabéis, él cuando fue a seleccionar la piedra de la cantera, cuando fue hasta Carrara a elegir y seleccionar el bloque de mármol donde iba a tallar ese David, él necesitaba ir en persona porque al ver el bloque de mármol sabía la escultura, ya le estaba hablando. Es decir, la imaginación de Miguel Ángel, la sensibilidad que tenía en ver el bloque de piedra y ver el bloque que iba a emanar la figura porque ya estaba inserta dentro del bloque de mármol. Es algo maravilloso que veamos cómo la idea, eso que dicen que es procedente de Dios, es algo que el ser humano lo tiene como una sensibilidad y una cualidad extraordinaria que nos hace realmente, no, pues el poder tener esta forma de contemplar la evolución del proceso artístico y creativo del artista. Sumarnos a esta forma extraordinaria de conocer el arte a través de estos 4 pasos. Pues Sorolla decía que donde hay luz hay verdad. Y una de las obras con las que triunfa es Otra Margarita, pintado en la década de los 90, porque entonces el realismo social está de moda. Sorolla era tremendamente sagaz y dijo, tengo que hacer algo que demuestre ese realismo social. Y Otra Margarita, esta mujer, que se supone que es la Margarita de Goethe, que ha asesinado a su propio hijo y que está siendo llevada por los guardias civiles en este vagón estrecho en el que casi podemos escuchar, ¿no?, el traqueteo. Y fijaos, a la derecha, Cosiendo la vela, es una obra que hace años después, y Sorolla viajaba a menudo a París, conocía por supuesto el éxito que habían tenido los impresionistas, admiraba profundamente a Monet, y una de las críticas que lee de Zola es que ahí donde se ubica la luz se genera y se crea el cuadro. Sorolla estaba perfectamente de acuerdo y él dice, efectivamente, donde hay luz hay verdad. Fijaos que se llama Cosiendo la vela, pero es, al modo de las hilanderas, otra forma de hablar como de algo cotidiano, de una profesión, de algo popular, donde la luz es realmente la investigación y el juego que hace Sorolla dentro de esta obra. Una obra excepcional donde ya vemos al pintor de la luz. Pues ese gran éxito le llega a Sorolla en 1906. En 1906 consigue exponer más de 400 obras en las galerías Georges Petit. Entonces, la galería más famosa, la más grande, la que mejor podía albergar toda esta cantidad y esta producción de Sorolla, y es ahí cuando se encumbra como el gran pintor europeo.
llega a vender 75 obras. Y Sorolla hace algo magnífico, que es apuntar en el catálogo quién ha sido su comprador y por cuánto dinero ha vendido la obra. Llegó a ganar más de 1 millón de pesetas de aquella época. Imaginaos el éxito total. A partir de entonces, todo el mundo quería una obra de Sorolla y quería ser retratado por Sorolla, porque una de las obras que él llevó es esa temática que él tanto adoraba de retratar a su familia. Lo que hacía a la hora de retratar a su familia era poder mostrar lo buen retratista que era. Siempre había sido un género muy reclamado. Y al ver que tenía esa facilidad para captar el natural, para seguir dibujando, porque Sorolla consideraba a los impresionistas casi una panda de holgazanes porque renegaban del dibujo, y sin embargo él admira el color, la luz, pero siempre dibuja. En la obra de Sorolla vais a encontrar ese luminismo, pero también vais a encontrar, ¿no?, esa forma de dibujar del natural. El naturalismo estaba muy de moda, pero lo que hace Sorolla es superarlo con creces, porque no se queda anclado en la pintura decimonónica, no va a seguir con las pinturas, con los temas de historia, con los temas edificantes, sino que él, al igual que hicieron los propios impresionistas, capta, encuentra el tema que quiere llevar al lienzo. Y al encontrarlo, lo hace de una forma excepcional el poder contarnos cómo es aquella forma, estructura de la costa, del agua y sobre todo saber manejar el color de una forma magistral. Él dijo que uno de los grandes avances y de los hallazgos que habían tenido los impresionistas era el hacer las sombras violáceas. Fijaos siempre que veáis las obras de Sorolla, porque va a estar presente ese color violáceo y esos colores, ¿no?, que van a contrastar con los más luminosos. Y aquí tenemos a Picasso en esa misma época en la que Sorolla ya está cumpliendo, ya está sumando grandes logros dentro de su currículum, y Picasso, en este autorretrato en Barcelona entre 1899 y 1900, nunca podía imaginar que iba a llegar a la Ciudad de la Luz y se iba a introducir en los ambientes de la Butte, de esa montaña, ¿no?, bohemia de Montmartre. Y ahí le tenéis el Picasso con sombrero de copa que nos cuenta ese ambiente, ¿no?, totalmente de Toulouse-Lautrec, de la forma de Toulouse-Lautrec, de ese dandy que ha irrumpido en el ambiente más, digamos, más radical que podía encontrar en París. La historia de Picasso dista mucho de la de Sorolla, porque con tal ambición, sin parar de pintar, de dibujar cada día, viviendo en unas condiciones deplorables en el Bateau Labois, acompañado sobre todo de poetas, porque Picasso, era un amante de la poesía, era un gran lector, aunque no nos lo parezca, de hecho tiene un libro publicado de poesías, y Picasso tenía claro que quería cambiar su pintura, llegar a algo total y absolutamente diferente. Si conocéis la historia entre Málaga, La Coruña, Picasso, que os la iré contando en el blog, de cómo dejó boquiabiertos a todos los académicos, de aquel ejercicio que se daba varios días, Picasso terminaba en el mismo día a las 4 horas, y cómo era su facilidad y su maestría, es lógico que Picasso avanzara, irrumpiera, innovara más que ninguno. Todo lo que fue el hallazgo del cubismo sucedió después de estar en Horta, después de estar en Ceret, es decir, después de haber estudiado la naturaleza y de haber estado en un entorno totalmente primitivo, primigenio, donde él pudo estudiar la cultura íbera y donde de ahí sacó las conclusiones de que el cuerpo es un esquema geométrico perfecto. Él siempre, a lo largo de su vida, ¿no?, cada vez que retrataba a una mujer, él decía: yo entiendo que las mujeres no se quieran retratar conmigo, distorsiono todas las formas. Donde veo un óvalo, hago una intersección de planos. Donde veo planos, introduzco una curva. Es decir, va a seguir desde el cubismo, ¿no?, ese estilo picasiano, teniendo diferentes etapas, porque Picasso tenía la habilidad para cambiar o para ser el más clásico de todos o el más rompedor. Eso es una mente absolutamente genial. No conozco
Bueno, no se conoce en la historia del arte un artista más productivo que Picasso. Le obsesionaba pintar profundamente. Y si tenéis este retrato de 1907, es ese el año en el que pinta Las señoritas de Avignon. Como decían sus compañeros, todo lo ve, todo lo mira, todo lo capta, todo le sirve de materia prima para sus obras. Nada lo deja fuera. Y al final de su vida vuelve a Velázquez. Y no solamente al final de su vida, con Velázquez, también volverá al Greco. Va a revisitarlos, va a explorarlos, quiere ver cómo hizo cada una de las figuras de su gran obra maestra. Encumbra a Velázquez como gran artista, está por encima de todo. Él siempre va a tener esa mirada, ¿no?, total y absolutamente original. Por eso mi intención es invitaros en este año tan especial a conocer a los grandes genios, a esos grandes genios que tenemos la suerte de tener en el Museo del Prado, en un recorrido que reúne a tres grandes, entre Tiziano, Rubens y Velázquez. Están dispuestos de tal forma en la galería central que hacen un triángulo perfecto. Me gustaría visitar con vosotros el Museo del Prado para contaros las hazañas y el talante empresarial de estos artistas, de estas mentes geniales, que supieron alcanzar la máxima cota dentro del arte, pero que también supieron emprender. Es decir, no hay profesión más difícil que la del artista. Son auténticos emprendedores, creen en ellos profundamente y al ver cómo superaron todos estos retos, podemos profundizar en la sensibilidad de la creatividad humana. Al ser ellos grandes epígonos de innovación y de transformación. Aquí estáis viendo esa copia de Rubens de Tiziano. ¿Por qué copiaron? ¿Qué conoció Rubens? ¿Cuál era el concepto de Tiziano? ¿Cómo Rubens lo supera? ¿Cómo lo trasciende? Todo esto tiene una historia y tiene un porqué. Porque sin Tiziano y sin Rubens no podemos entender a Velázquez. También os invito que os unáis a la celebración Picasso, más de 48 exposiciones en el mundo, 16 vamos a tener en España. Al finalizar os voy a regalar, y quiero que tengáis el cronograma de exposiciones que va a haber tanto de Sorolla como de Picasso, y en marzo tendremos una visita a ese Picasso de las vanguardias. En el Reina Sofía, una visita en la que recorremos la historia de Picasso desde que llega a París hasta el Guernica, y el viernes 24 celebraremos ese cumpleaños de Sorolla. Nos anticipamos unos días, ¿no?, al lunes 27, que es el día de su cumpleaños. Pensad que ahora en el Museo Sorolla hay dos exposiciones. Sorolla Orígenes, esa parte menos estudiada, menos indagada y más desconocida de Sorolla, y Sorolla Muerto Viva Sorolla, que es una exposición del Departamento de Documentación y Archivos del Museo Sorolla, para que veamos el estupor que causó la muerte, ¿no?, de este gran artista. También va a llegar este verano, a partir de junio, el 13 de junio, una exposición que tuve la oportunidad de ver el año pasado en Basilea, en Suiza. Durante Art Basel se celebró en el Kunstmuseum de Basel la exposición El Greco Picasso. Una exposición maravillosa donde podéis ver cuál fue la inspiración del Greco, una de las figuras más interesantes, más prominentes, que salió a la luz durante este siglo XIX. Cossío fue uno de los teóricos de arte, ¿no?, que más apostó por esa figura moderna del Greco. Y ya que vemos el Greco, poder conocer, ¿no?, también lo que es un artista tan interesante como los que os he hablado antes, de Tiziano, Rubens y Velázquez. Rubens decía que mi talento, aunque grande en tamaño, nunca ha superado mi valor. Y esa es mi propuesta para este 2023, que conozcáis a estos grandes genios, a estos seres llenos de coraje y valor para hacer realmente lo que pudieron y lo que llegaron a hacer, ¿no?, cómo trascendieron. Yo estoy convencida de que el arte transforma la motivación del equipo, de las personas, que es una fuente de reflexión, nos permite entender, construir y cambiar el mundo como a ellos les permitió también hacerlo en su propia trayectoria y con el legado que nos han dejado. Por eso os animo a que os suméis a lo extraordinario, a que el arte, a que esa victoria os corone, a que esas musas lleguen a lo largo del 2023
y nos cautiven, ¿no?, con esta sensibilidad y con la belleza que siempre nos ofrece el arte.